Hola, soy Luis Guillermo Víquez, artista, amante de la historia, y te saludo aquí desde el colectivo Entre Todos. Con entre 5 y 7 mil millones de publicaciones, según el libro de los récords Guinness, la Biblia es el libro más vendido de todos los tiempos. No hay nada que se le parezca. Y no hay que ser religioso para conocer algunas de las historias más populares de la Biblia. ¿Verdad? Todos hemos escuchado alguna vez de David y Goliat, de las 10 plagas de Egipto, del arca de Noé, en fin, son historias que son parte del conocimiento de la humanidad. Durante siglos, los científicos y los historiadores han debatido sobre la precisión de las historias que nos narra la Biblia. Por un lado, porque algunas son muy espectaculares, y por otro lado, porque la Biblia fue escrita por muchos autores durante siglos y siglos. Y a veces, mucho tiempo después de lo que describen las cosas, mucho tiempo después de que ocurrieron. Recientemente, algunos científicos han empezado a sugerir que algunos eventos de la Biblia parecieran que realmente sucedieron. En esta serie de episodios que vamos a tener en las próximas semanas, vamos a ver un poco lo que dice la ciencia de algunos de los milagros más famosos narrados en la Biblia. Comenzamos hoy con probablemente el más famoso de todos, el gran diluvio universal, que aparece en la Biblia, en el Génesis, en el primer capítulo, en el primer capítulo de la Biblia, capítulos 6 y 9 del Génesis, dice que más o menos 10 generaciones después de la creación, Dios vio que los hombres se habían pervertido y dijo: voy a borrar de la tierra, de la faz de la tierra, a la raza humana que he creado, y con ellos a los animales, las aves y las criaturas que se arrastran, pues me arrepiento de haberlos creado. Sin embargo, Dios encuentra a una persona, un señor y su familia, que piensa que merecen salvarse de esta catástrofe. Y ese señor se llamaba Noé. Dios le da instrucciones precisas para que construya un barco, un arca que llaman, en el cual va a subir él con su esposa y sus hijos con sus esposas, y 2 de cada animal que existe en la tierra y en el aire, ¿verdad? Y bueno, y así lo hace, de acuerdo a la Biblia. Se vino el aguacero y la inundación, y dice la Biblia que se rompieron las fuentes del abismo y se abrieron las compuertas del cielo, que llovió durante 40 días y el resultado fue una catástrofe. Toda la vida en la tierra fue aniquilada, todos los animales se ahogaron y solo quedaron los pasajeros del arca de Noé. La historia termina con que Noé y su familia bajan del arca para repoblar la tierra. Durante muchísimo tiempo creímos, o se creyó, pues que esto era una fábula, un mito, para reafirmar el poder de Dios sobre los otros dioses, ¿verdad? Esto lo escribieron según lo creíamos que era un mito que escribieron los antiguos judíos. En el año 2000, sin embargo, no hace mucho, esa opinión comenzó a cambiar. Resulta que 2 geólogos muy famosos de la Universidad de Columbia estudiaban muestras en el Mar Negro. Ya sabes, este mar que está en el centro entre Europa y Asia, y encontraron que muy por debajo del lecho marino había una capa de barro típico de los deltas de los ríos o de los lagos de agua dulce, ¿verdad?
es decir, ¿verdad? Está el fondo del mar y 90 metros para abajo, qué sé yo, estaba este sedimento que incluso contiene cantidad enorme de conchas de moluscos de agua dulce. Rápidamente estuvo claro que en el pasado remoto el Mar Negro era más pequeño de lo que es ahora y era un lago dulce, ¿verdad? Que sustentaba un ecosistema de agua dulce, como un lago actual. Entonces, ¿verdad? Por miles de años, parece que el Mar Negro había sido un lago de agua dulce, separado del Mediterráneo por una franja de tierra en lo que hoy es el estrecho del Bósforo, en la entrada al Mar Negro en Turquía. Parece que hace 10.000 años, ¿verdad? Al final de la última era glacial, las temperaturas de la Tierra comenzaron a aumentar y grandes masas de hielo en los polos, principalmente en el polo norte, se comenzaron a derretir, lo cual subió los niveles del mar y aumentaron muchísimo las mareas en todo el mundo y finalmente el Mediterráneo simplemente se rebalsó y el agua pasó por lo que en aquel momento era un estrecho, el estrecho del Bósforo, se convirtió en un paso de agua, ¿verdad? Donde el Mar Negro fue inundado por las aguas del mar Mediterráneo. En ese mismo tiempo se ha encontrado que fue cuando se separó América de Asia, ¿verdad? Cuando se inundó lo que hoy la meseta, una meseta que había en el norte entre lo que es Asia y América, y se llenó y hoy se llama el estrecho de Bering. Muchas montañas que estaban en tierras bajas se transformaron en islas en todo el mundo. Volviendo al Mar Negro, el agua entró con más de 200 veces la fuerza de las cataratas del Niágara. En un año, la cuenca del Mar Negro recibió tanta agua como para cubrir 160.000 kilómetros de tierra que quedaron bajo el agua. Esto fue hace 10.000 años. Con estos resultados que encontró la Universidad de Columbia, un científico muy famoso, tal vez lo has oído, Robert Ballard, él es muy famoso porque fue quien en el año 85, no hace mucho, localizó el Titanic y a la vez ha sido uno de los científicos que ha encontrado más naufragios por todo el mundo. Y este hombre, ante esto que descubrieron ahí, se fue a investigar al Mar del Norte, al Mar Negro. Y con instrumentos modernos empezó a mapear el fondo del Mar Negro, ¿verdad? Con un escáner. Y encontraron a más de 90 metros de profundidad restos de edificios, herramientas y cerámica por todos los alrededores. Y quedó claro que ahí había habido una ciudad cuando esto era tierra seca. Y una cosa muy interesante es que hicieron una datación con carbono 14 en las conchas, las que habían encontrado tantas de agua dulce que estaban 90, 100 metros por debajo del nivel del fondo del mar, y también de las hacia arriba, las que estaban, las actuales, ¿no? De agua salada. Y descubrieron no solo que los de agua dulce eran muchísimo más antiguos que los que los de agua salada, pero además que todos los animales de agua dulce tenían la misma edad, es decir, que murieron al mismo tiempo, lo que refuerza la teoría de que fue una inundación catastrófica, ¿no? Porque si hubiera sido de poquito en poquito, pues los animales hubieran muerto de poquito en poquito conforme aumenta la salinidad. Es bien interesante. Es muy importante entender que aunque esa zona, de hecho, ahí en el Mar Negro, ya se sabe, bueno, no sé si lo sabes, pero de acuerdo a la Biblia, el Arca de Noé paró en el monte Ararat, que está ahí en Turquía, precisamente ahí al lado del Mar Negro. Pero bueno, es importante entender que una cosa es que hay evidencia de una inundación del mar y otra, no existe en realidad una certeza
de que este sea el evento descrito en la Biblia. ¿Verdad? En la inundación bíblica se dice, por ejemplo, en la Biblia dice que se cubrieron los montes más altos, y eso pues no ocurrió en este caso. Y la otra cosa es que esta inundación del Mar Negro ocurrió 7.000 a 8.000 años antes del relato bíblico. Sin embargo, aquí es donde comienza la parte más curiosa de este tema. El de la Biblia no es el único relato de un diluvio catastrófico. Como contamos en un programa hace un par de semanas, en la leyenda más antigua de la historia de la humanidad, en la epopeya de Gilgamesh, que fue encontrada en Anatolia, en Mesopotamia, hace, no sé, en el siglo XIX, pero es una leyenda que tiene 4.000 o 5.000 años, aparece, de hecho, una historia muy parecida, una leyenda de una gran inundación que destruyó toda la tierra y una persona a la cual Dios le encargó salvar a su familia y a los animales. Pero lo más increíble de esto es que encontramos leyendas similares entre los incas, en la India, en China, incluso los aborígenes de Australia tienen una leyenda similar. Y aquí lo realmente increíble es que las historias son súper parecidas. En todas hay un sobreviviente con su familia que tuvo que hacer un barco enorme. ¿Qué te digo? En el 2016, en China descubrieron evidencia de una inundación que elevó el nivel del agua 250 metros sobre el valle del río Amarillo hace miles de años, con su propio personaje tipo Noé, el emperador Yu. En 2020, hace solo 3 años, encontraron evidencia de una inundación masiva en la meseta de los Andes, en Perú. Y de nuevo está la correspondencia con la leyenda de la Biblia, donde habla de una familia que sobrevivió a la inundación. En India hay un mito que habla de un dios que se llama Manu, quien con su familia sobrevivió a una inundación catastrófica hace miles de años. Y de hecho, pareciera que con frecuencia aparecen evidencias que parecen confirmar estas catástrofes en todo el mundo. De nuevo, esto no significa que hayan pruebas de la historia del Arca de Noé, pero sí parece que puede haber habido una inundación global o inundaciones simultáneas en diferentes partes del mundo en el remoto pasado, con la gran curiosidad de que todos tienen una historia parecida, de un patriarca a la cual Dios le encarga que haga un barco para que se salve él con su familia y los animales. Es para que veas que la historia, la leyenda, sobre todo la historia cuando es muy antigua, se convierte en leyendas, pero si algo hemos descubierto es que siempre tiene una parte de verdad. Esta serie la quiero llamar La Biblia tenía razón. Te invito a ver los siguientes episodios donde vamos a ver a David y Goliat y las 10 plagas de Egipto y el día que el sol se detuvo y mucho más leyendas de la historia, leyendas de la Biblia que pareciera que tienen una confirmación histórica. Yo soy Luis Guillermo Víquez, artista y activista con discapacidad visual grave y permanente. Te invito a que estés atento. Esperamos que en muy poco tiempo va a estar disponible mi libro, La nueva historia, la breve historia de la civilización, y te esperamos aquí la semana entrante en el colectivo Entre Todos. Muchas gracias.